de... ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Voy a tomar Muy asistencia. buenas tardes. ¿Cómo están? A ver, muy bien. Alvarado Carlos, Presente, Miss, buenas tardes. ¿cómo estás? Amaranto Crespín, Arteaga Torres, Presente, Miss. muy bien. Bayona, Cabrera Barbosa, Presente, profesora, buenas tardes. ¿cómo estás? Cabrera Fabricio, Buenas tardes, profesora presente. ¿cómo estás? Candro Flores, Buenas tardes, profesora presente. ¿cómo estás? Chanta Zurita, Buenas tardes, profesora presente. ¿cómo estás? Chávez Cabrera, Chota Ramos, Dextre, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Farfán, Farfán, Gamarra, Guille, Presente, profesora, buenas tardes. Gamarra. ¿cómo estás, Gamarra? Guillén, Presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Hernández Díaz, Presente, Miss. Buenas noches, Hernández Díaz. ¿cómo estás? Herrera Varela, Herrera Varela, Jaimes, Jaime es presente, Miss, buenas noches. ¿cómo estás? Méndez Ruiz, Presente, profesora, buenas tardes, Méndez Ruiz. ¿cómo estás? Mendoza, Presente, Miss. Buenas noches, Mendoza. ¿cómo estás? Morales Alvarado, Mosqueira Bazán, Presente, Miss, buenas noches, Mosqueira. ¿cómo estás? Nieto Cabrera, Presente, Miss, buenas noches, Nieto. ¿cómo estás? Quintanilla Cince, Presente, mis buenas tardes. ¿cómo estás? Quispe Huaranca, Salguero, Presente, buenas tardes. ¿cómo estás? Santillán, no, perdón, Salvatierra, Santillán, Se cambió de Suárez turno, Peñarreal, niño. ¿quién? Salvatierra, Santillán, Sí, mi Santiago se cambió de turno, creo. ya, a ver, muy bien. Miss, Suárez, disculpe, presente. Suárez, ajá, Suárez. ¿cómo estás, Suárez? Vázquez Reategui, Presente, profesora. Buenas ¿cómo noches. estás? Pilca Chauca, Villanueva, Presente, profesora, buenas tardes. ¿cómo estás? Zapata, Presente, Miss, buenas tardes. ¿cómo estás? Muy bien. ¿Alguien más que falte, por favor, levante la mano?
A ver, Salvatierra. Vigo. Farfán. Quispe, Huaranca. Presente, profesora, aquí la señal está mal, mi. Ujú, entiendo. Bayona. Ujú, bien. ¿Alguien más, por favor? Mire, disculpe, yo no la escuché. Sí, Salvatierra. Herrera. ¿Quién más? Miss Morales, presente. Buenas noches, Miss. Listo. ¿Cómo estás, Morales? Muy bien. Chota. Ujú, Sí, Miss, buenas tardes. Presente, Miss. muy bien, Chota. Muy bien. A ver, entonces, vamos a empezar el día de hoy, ¿ya? Vamos a continuar con lo que estábamos viendo acerca o referente a los virus. A ver, por favor, me confirman cuando ya se pueda visualizar. Sí, Miss, sí veo. Se ve, Miss. Ok, vamos a empezar entonces. Ya nosotros habíamos visto un poco de lo que era la parte introductoria referente a los virus, ¿no? Tenemos evidencias físicas humanas y también tenemos evidencias pictográficas también, ¿no? Acerca de de algunas enfermedades que son ocasionadas por virus, como es el caso de la viruela, como es en el caso de la poliomielitis, ¿no? En el antiguo Egipto. Después también habíamos hablado de las enfermedades virales que se habían traído por otros pueblos que habían llegado a otros continentes y viceversa, que se llevaron también de estos nuevos continentes hacia su lugar de origen. Tenemos una de las enfermedades que ocasionó una pandemia. Bueno, no podríamos compararlo con el COVID porque fue más todavía, más impactante lo del COVID-19, ¿no? Pero podría decirse que generó muchas muertes, generó sobrecarga en los servicios de salud, ¿ya? E inclusive hay unas mascarillas que se utilizaban de manera provisional, ¿no? Para evitar el contagio. Ahora ya sabemos que solamente es cubrir la nariz y la boca, lavarse bien las manos, ¿no? Porque eso es primordial. Y después también habíamos visto acerca de lo que era el VIH-Sida, ¿no? Cuánto tiempo se había demorado en descubrirla, cuánto tiempo se habían demorado en realizar un tratamiento específico, ¿ya? Muy bien, seguimos. Habíamos visto acerca del SARS también, ¿verdad? ¿O no? Sí,
Ya, a ver, disculpen chicos, estaba el audio apagado. Entonces habíamos visto también otra que era el SARS, ¿no? Habíamos hablado también del antivirus, que era ocasionada por los roedores, ¿no? Específicamente por las secreciones. Ahí se encuentra el virus antivirus. Y al momento de respirar, pues ocasionaba las enfermedades pulmonares. El ébola, No se le escucha a mí. ¿ahora sí me escuchan? Recién, antes del ébola no se escucha nada cuando dijo ébola. Ah, ya. Acerca del ébola también, Me que escuché algo era... cortado, Miss. Ah, ya. Pero ahora sí me escuchan bien. Sí, Miss, ahora sí. Ya, ok, muy bien. No se escucha nada. Un momentito, chicos, que estoy teniendo problemas con mi audio, ¿ya? A ver, un ratito, que quiero conectar bien el micrófono. Ya, ahora sí me escuchan, ¿me logran escuchar bien? Claro. Sí, Miss. Ah, ya, ok. A ver, en este caso, como les estaba mencionando, habíamos estado hablando de muchas enfermedades dentro de las cuales íbamos avanzando en una línea de tiempo, como el SARS, lo que era el antivirus, que también ocasionó muchos problemas, especialmente respiratorios, ¿no? Por el contacto con las evacuaciones y las secreciones de los roedores. El ébola, que también es por el contacto con las secreciones contaminadas de una persona, en donde podía producir pues fallas multiorgánicas y dentro de las cuales también produce hemorragias. Después también teníamos lo que era la gripe aviar, como se le conoce así, ¿no? O la influenza aviar, que al principio, bueno, solamente se manifestaba en animales de corral, pero después se extendió a otras aves. E inclusive se está haciendo estudios si se puede también generar problemas a nivel de otros animales, ¿no? Pero también puede contagiar a las personas, especialmente cuando tienen acceso a estas aves de corral o cuando constantemente conviven con algunas aves contaminadas, ¿no? Ya sea por el aire, ya sea por el contacto, ya sea por lo que es el medio ambiente, ¿no? Este virus puede llegar igualmente a las vías respiratorias, ¿ya? Listo. Entonces, creo que ahí nos habíamos quedado. No sé si habíamos avanzado más en esta partecita o ya no.
en lo que era virus. Solamente nos habíamos quedado en lo que era la introducción. A ver si me confirman, por favor. En la influenza había Miss sobre la gripe. Hasta Ahí no nos sé. habíamos quedado, ¿verdad? Sí. Ah, ya. Listo. Entonces, ahora vamos a avanzar específicamente lo que es virus. La palabra virus significa veneno, ¿ya? Y anteriormente, cuando recién se estaban estudiando los agentes patógenos, todo se consideraba que era parte de los virus, o sea, no se había hecho una clasificación de que las enfermedades provenían de los parásitos, de los protozoos, de repente de los hongos, ¿no? Entonces, todos decían por virus. Inclusive confundían los virus con las bacterias, pero ahora vamos a conocer que no son iguales. Inclusive la forma de multiplicarse es totalmente diferente, ¿ya? Los virus son estructuras acelulares que no son activos fuera de las células. ¿Qué quiere decir? Que en este caso los virus normalmente necesitan de las células para poder sobrevivir, para poder multiplicarse, para poder extender su carga genética, ¿no? Y en este caso reciben el nombre de viriones, ¿ya? Viriones. Muy bien. Listo. Por si acaso, en el caso de lo que es virión, no es lo mismo que virus. Virus es todo completo, ¿no? Todo el agente patógeno completo. El virión es solamente la parte del virus que ocasiona una infección o que ocasiona la enfermedad, ¿ya? Es el que contiene la carga genética infecciosa. Ahora vamos a ver la estructura de los virus. ¿Cómo es que suelen ser los virus, ¿no? Microscópicamente. Pueden tener varias formas. Pueden ser de repente helicoidales, pueden ser circulares, pueden ser icosaédricos. O sea, ¿qué significa? Pueden ser, por ejemplo, como una especie de figuras geométricas, ¿ya? Solamente esta parte, como figuras geométricas. Hay otros que son alargados, hay otros que pueden ser circulares y hay otros que pueden ser una combinación de todo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la estructura más común que conocemos de los virus. Tenemos lo que es la cabeza. Este virus tiene tres partes principales: la cabeza, la cola, el cuello, la cola, estas tres partes, ¿no? Dentro de la cabeza es donde se encuentra la cápside que protege el ADN, o sea, protege la información genética que tiene este virus, ¿ya? Para evitar que sea dañado hasta que logre su objetivo. Muy bien, entonces, acuérdense, miren, esta es una combinación, ¿no? Tiene también, está conformado por unas fibras que esto le permite adherirse a a lo que viene a ser a las células para poder ingresar, ¿no? Es como una especie de ancla que le permite adherirse a las células vivas. Después tenemos lo que son otras estructuras como las estructuras circulares. También tienen una especie de anclas para poder adherirse hacia hacia las células vivas. Y dentro contiene lo que es su genética, lo que viene a ser su información genética, ¿ya? Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí?
¿Nadie tiene alguna pregunta? Ya, muy bien, entonces vamos a continuar. Cuando ustedes buscan acerca de los virus, este va a ser la estructura que van a encontrar mayormente, ¿no? Y de esta manera también se hacen las explicaciones de cómo es que se combaten estos virus e inclusive cómo se crean las vacunas. Las vacunas se crean en base a su carga genética que se encuentra en la cabeza, ¿no? El ADN, porque de ahí nosotros vamos a romper esta cadena. Si se rompe esta cadena, eso quiere decir que la vacuna puede ser efectiva, porque recordemos que los virus en realidad no tienen un tratamiento específico. Desde la parte interna, formado por capas, ¿no? Tenemos la envoltura, que es la parte externa, y lo que hace esta envoltura es facilitar la infección de otras células de la misma estirpe celular que la célula infectada. ¿Qué quiere decir? Miren, fíjense que la envoltura tiene, como les mencionaba, una especie de ancla, ¿no? Esto va a permitir que se adhiera fuertemente hacia las células vivas, y esta envoltura va a hacer que se infecten las células del mismo tipo. Después tenemos el cápside. El cápside viene a ser ya la segunda capa y es una cubierta a base de proteínas y que aísla el ácido nucleico, o sea, el que contiene lo que es la carga genética, ¿no? Lo aísla para protegerlo. Recibe también el nombre, sí, dime. Sí, yo lo entendí hasta que contiene que, le dice entrecortó, no lo entendí hasta la otra parte. ¿En qué parte? No, usted dice la segunda capa de la cápside, creo. Eso está Sí, el explicando cápside. ya. Ahí, profesor, se escuchó entrecortado, se quedó en qué contiene, y ahí ya no lo entendí. Ya, a ver. Ok, el cápside viene a ser la segunda capa después de la envoltura y es a base de proteínas. Esta capa va a proteger lo que es el ácido nucleico, o sea, la parte central del virus que contiene la carga genética. Cuando digo carga genética, es el que va a permitir cuando se reproduce este virus, o sea, cuando se multiplica, esa carga genética también se va a multiplicar. Se multiplica la función de ser virulento, de producir una enfermedad, ¿ya? Entonces esta cápside lo va a proteger. También se le conoce como cápsula vírica y puede presentar diversas formas. Eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? El cápside, la segunda capa. Después tenemos la última parte, que es el ácido nucleico. Puede ser de dos formas, puede ser ADN o ARN. ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es ácido ribonucleico, ¿no? Entonces, en este caso, ¿de qué depende? Este centro, esta carga genética, esta cadena genética puede presentarse en forma monocateriana. A ver, un poquito. Cuando nosotros tenemos un ADN, en el ser humano, el ADN se muestra así. Dos cadenas que se entrecruzan, así. Así, no sé si ustedes habrán visto. Y esta cadena que se entrecruza es lo que contiene los genes de nuestros padres, de nuestros abuelos,
contienen los genes de toda nuestra familia directa, ¿no? Esta, por ejemplo, viene a ser una bicateriana. ¿Por qué bicateriana? Porque está conformado por dos cadenas. Por lo tanto, es bastante compleja, ¿no? Porque somos seres vivos complejos. Pero los virus también pueden estar conformados por cadenas bicaterianas o monocaterianas, que viene a ser de una sola cadena. Nada más. Ya vuelvo a repetir. Esto es lo que contiene la carga genética. Va a permitir, para decirlo entre comillas, ¿no? Va a permitirle heredarle la capacidad de producir enfermedades a sus virus hijos. Y así se va a seguir replicando, ¿ya? Estas son las capas o la estructura que podemos encontrar en un virus. ¿Alguna pregunta? Y esa viene a ser la envoltura del virus o la capa del virus. Esta primera es la envoltura. Yeah. Tiene esta parte así como si fuera para poder adherirse, ¿no? Como una especie de tentáculos, algo así. El que está en el centro es el cápside, la segunda capa. Y lo que está en el centro viene a ser el ADN o ARN. Me hice una pregunta, no la había entendido bien. ¿De qué es lo que carece la célula? El virus de ácido nucleico. No, sí tiene ácido nucleico, o sea que sí va a poder producir a los siguientes virus, va a poder heredarles, por eso les decía, la capacidad de ser virulentos, ¿no? De producir enfermedades. Lo que no contiene son células, o sea, no es una célula. No es como la bacteria sí es una célula. ¿Qué célula era? ¿Procariota o eucariota? A ver si se acuerda. En este caso, viene a ser una célula que sí tiene vida. Es unicelular, pero sí tiene vida. En cambio, el virus no. ¿No? Solamente es como algo programado para poder seguir duplicándose, para seguir multiplicándose y poder seguir teniendo esa capacidad para poder producir enfermedades. Acá yo me he confundido. Usted estuvo hablando que tiene ácido ribonucleico y después escuché ácido nucleico, ahí yo me confundí, por eso le estaba preguntando. ADN es ácido desoxirribonucleico, ese es el significado del ADN, ¿no? Y el ARN es ácido ribonucleico, o sea, hay virus que pueden tener uno o pueden tener el otro. El ADN es mucho más complejo, el ARN es más básico. O sea, hay ciertos virus que contienen uno u otro ácido, ¿verdad? Exacto, muy bien. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo. En el caso del COVID, es un virus complejo. ¿Por qué? Porque recién apareció. La capacidad que tienen los virus también es que pueden mutar. Van mutando cada cierto tiempo y se vuelven más complejos. Por lo tanto, es más difícil combatirlos. En el caso del COVID, se tuvo que hacer muchos estudios para poder identificar cuál era su base y poder romper esa cadena genética que tenían. Missy, ¿qué es lo que les ayuda a mutar? Porque debe haber algo que les pueda, para que ellos puedan mutar, pues no puedan tratar de, como decir, sobresalir, ¿no? Sobrevivir, claro, exactamente.
Claro. En este caso, por ejemplo, como heredan este ADN o ARN a los siguientes virus, los virus, al ser, por ejemplo, al ser combatidos por el sistema inmunológico fácilmente, también van a heredar, hay un tipo de memoria que se llama, es como una memoria que carga la genética y cuando hereda a las siguientes generaciones, también va heredando esa memoria para poder ser más resistentes. Igual en El virus es así, por ejemplo, podríamos decir como un robot, algo así. algo así parecido, sí. Parecido, ¿no? Si lo comparáramos con una máquina, sí, podría decirse que se va mejorando cada vez más, ¿no? Y que en algunos casos, lamentablemente, no los podemos combatir, porque no existe hasta el día de hoy, termino esta partecita, Amaranto, porque no existe hasta el día de hoy un medicamento que pueda combatirlo completamente, o sea, como los antibióticos, ¿no? El antibiótico mata la bacteria y se acabó. En cambio, aquí no puede. ¿Por qué? Porque una vez que creamos un medicamento que pueda combatir el virus, la siguiente vez ya no encuentra ese medicamento, lo encuentra totalmente diferente, ya cambiado. Ahora sí, dime, Amaranto. Yo creo, bueno, mi punto de vista, ver algo más o menos, por ejemplo, es como cuando que a nosotros los doctores nos mandan a tomar unos medicamentos, por decir, tomarlo de una fecha, o sea, una semana, 7 días, toman el medicamento, nos dicen, pero nosotros no los tomamos. ¿Y qué se hace? El virus se hace más fuerte. Se hace más fuerte, digo yo, y en este caso, ese virus que usted ahorita está mencionando, el virus, se va mutando, digo yo también, va así como nosotros, por ejemplo, le hacemos más fuerte el virus, ese virus se pone más fuerte, ¿no? Así más fuerte, como que un medicamento no lo pueda matar. Porque yo supongo que el medicamento que tomamos, no lo tomamos como el doctor nos dice, y el virus donde se hace más fuerte en un medicamento lo puede, como dice, matar. Gracias, Amaranto. Pero en este caso, con respecto a los virus, ojo, el virus no existe un medicamento. Eso aplicaría, por ejemplo, para las bacterias, porque las bacterias sí tienen medicamentos específicos, ¿no? Pero en el caso del virus, no. A ver, ¿cómo podría explicarlo? El virus lo que hace es evitar las agresiones de su entorno. El sistema inmunológico viene a hacer las agresiones. Entonces, lo que quiere este virus es evitar de que este sistema inmunológico le impida multiplicarse. Por eso es que busca otras maneras u otras formas de mejorar. Ojo, esta mutación tampoco se da de repente en días o en meses, se da a través de los años también. Sí, dime, Chota. ¿Se podría decir que el virus es más fuerte que la bacteria? No más fuerte, sino que la bacteria, ¿qué pasa? La bacteria tiene una forma de ataque muy diferente al virus. La bacteria, si tú la dejas, puede ocasionar más daño. En cambio, el virus tiene un tiempo limitado de vida. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una enfermedad viral, tomamos medicamentos solamente para contrarrestar los síntomas y después tenemos que dejar que el virus cumpla su ciclo. Terminando su ciclo, entonces el virus desaparece. Dime, Salguero, te escucho. Acotando, ¿no? Un poco y toda la tecnología de los virus. Tengo pretendido que en el año o en el siglo XIX hubo un acontecimiento que fue por el
tema del profesor Luis Potter, que hablaba de la rabia, ¿no? Como consecuencia se transmitía en humanos. Ahora, dice que la infección venía de los perros a otros perros. Es como si viviéramos en un mundo canino. Pero a la hora de buscar y determinan ciertos orígenes, habla de el sistema macromolecular, que es el compuesto de las proteínas, digamos que lo propaga en distintas partes o propicios del cuerpo humano. Pero en las moléculas, digamos que devuelven el ser vivo, porque vendría ya a ser vivo. La bacteria es un compuesto que se determina, muere cierto tiempo. El virus se origina, fundamenta, crece y ahí vive, no muere. Pero esto tiene que ver con una coevolución, ¿no? Debido a que se alimentan de las proteínas vivas, en este caso, por ejemplo, de nuestro cuerpo humano. Entonces, digamos que estos ácidos nucleicos o ácidos corruptivos, digamos que por más diminutiva que sea, siempre van a ser complejas a estos virus, o sea, van a alimentarlos. Pero a la vez me pregunto y digo, si en Rusia, en el año 1892, que fue por el holandés Breguin, en un momento determinado por la peste negra, determinó de que podíamos usar algunos equivalentes comprensibles. Y hoy en día, qué raro que cuando se dijo que usemos el tema de, yo lo olvidé, Miss, ¿cómo se llamaba lo que tomábamos el tipo de la pandemia, Miss? ¿Retrovirales? No, Miss, ¿se acuerda que hicieron un compuesto químico por este tema? ¿Ivermectina? Sí, la ivermectina. Determinó de que se usaba para los animales, pero a la vez creaba compuestos determinantes para el ser humano. Ahora, es bien cierto que dice que le pongamos solamente 1.5 miligramos de composición de ivermectina para el ser humano y en los animales encontramos del 8.9 para arriba, dependiendo qué animal lo usamos. Pero qué raro, y digo, ¿no? Qué raro, porque Japón entrevece y la China entrevece de que el virus sale de un compuesto del ARN y el ARN que significa VIH-Sida, sífilis, ¿no? Un compuesto más allá de lo normal. Y cuando hay componentes que lo determinan y caen, ¿por qué entonces nos perjudicó la salud pudiendo haber dicho ya con la OMS, que hoy en día dice de que sí es factible usar la ivermectina porque ya se determina que tiene otra patología, pero ¿por qué se negó? Y me preguntaría a mí, ¿por qué se negó esta proteítica para poder resolver nuestros problemas humanoides? ¿Y por qué llegar a este punto que hemos llegado? Ya, en ese caso, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, nosotros hemos llegado hasta este punto porque en realidad, si bien es cierto, el coronavirus viene a ser una enfermedad que ya se conocía desde antes, ¿no? El coronavirus en sí, pero no con la variedad con la que se presentó, que es el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si bien es cierto, algunos medicamentos pueden generar bienestar para un tipo, para una variedad, pero cuando se une, cuando busca, entre comillas, refuerzos, ahí es donde viene el problema y se convierte en algo desconocido, ¿no? Por ejemplo, hubo un año en que se presentó, y ustedes se deben acordar, la gripe, la mal llamada gripe porcina, ¿no? La gripe porcina porque se pensaba que solamente se contagiaba por los cerdos, pero era una variedad de virus que se había combinado del cerdo, del ave y también al estar dentro del cuerpo humano se había modificado completamente, ¿no?
Entonces, algunos medicamentos, a pesar de que ya están establecidos, ya están estipulados para poder disminuir la carga viral, lo malo es que estos virus muchas veces se asocian con otros y no llegan a cumplir el objetivo del cual se pensó inicialmente, ¿no? Y al ser, por ejemplo, el coronavirus, el SARS-CoV-2, y utilizar la ivermectina, lamentablemente, pues no hizo efecto, ¿no? No hizo efecto como se deseaba. Y existen muchos otros factores, porque recordemos que los seres humanos no todos somos iguales, no tenemos el mismo metabolismo, no tenemos la misma forma de asimilar o de llevar una enfermedad, ¿no? Entonces, todos esos factores en conjunto también aportaron, ¿no? Quizá de repente existe esa duda, existe esa perspicacia de repente, ¿por qué, no? ¿Por qué llegar hasta ese punto y no dejar que las personas tomen algún tipo de medicamento, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Y lo que Miss, su... Sí, te escucho. Miss, una última pregunta. Cuando uno está, por ejemplo, con una enfermedad que es causada por una bacteria y posteriormente te infectas con una enfermedad que es causada por un virus, cuando estos dos agentes patógenos se encuentran, ¿qué pasa? También entre ellos se agreden, se matan o se comen o no se hacen nada entre ellos. No, como son dos agentes diferentes, existen algunos tipos de virus que sí pueden infectar a las bacterias, que son los bacteriófagos. Sí, sí existe. Y si tenemos estos tipos de bacteriófagos, pueden generar un cambio en la bacteria, dependiendo la bacteria y también dependiendo el tipo de virus que está ocasionando la enfermedad. No se da en todos los casos, pero en algunos sí. Mis, o sea, no, es difícil que entre ellos podría, en caso pues cuando están por el torrente sanguíneo se encuentra un virus y una bacteria, es difícil que entre ellos haya, ¿cómo te digo? Haya algún, así, algún contacto, así como cuando la célula se le come al virus y después el virus lo mata. Entre ellos no se hace nada. Por eso, hay uno que sí es el bacteriófago, ¿no? El bacteriófago introduce su contenido genético a la bacteria y hace que esta bacteria, pues, o sea, es como por decir, es manipulada por el virus. Ah, ustedes miren, dicen, yo tomé 120 gotas. Vigo, tú en tu caso tú tomaste 120. Claro, eso es por peso, ¿no? Chota también, sin receta médica. Miren, a veces parece mentira, pero también influye, recuerden cuando nosotros hicimos esto en administración de medicamentos, también influye la parte psicológica, ¿no? O sea, la persona es totalmente segura de que este medicamento va a ser efectivo y va a generar una multiplicación de glóbulos blancos frente a la infección. Entonces, pero eso no es aplicable para todo, por si acaso, sino que a veces frente a una enfermedad que puede resultar estresante, se puede suscitar este tipo de eventos, ¿no? Miss, pero yo sufrí, después yo sufrí alteraciones en mi cuerpo. ¿Como cuáles, Vigo? A ver. Miss me empezó a dar una comezón en todas partes del cuerpo, sentía como así rasca. Tenía que rascarme así, Miss, después de una semana, porque yo tomé
Primero tomé 60, después a la semana, cuando volví a grabarme, volví a tomar otros 60 gotas más. Y después ya cuando ya empecé a mejorar, empecé a sentir una rascarrasca por todo el cuerpo, ¿no? Por todo el cuerpo. Por rato yo decía, no sé, de repente me está algún hongo, alguna caracha, algo así, pensaba, pero rascarrasca me daba, tenía que rascarme. Casi un mes me duró la rascarrasca, después ya pasó y ahora ya pues estoy más tranquilo, ya me sale. Ah, ya, claro. Es que en este caso el virus dejó secuelas, ¿no? Dejó consecuencias. Ahora, si vamos a ver la clasificación de los virus, existen diferentes clasificaciones dependiendo, ¿no? Por ejemplo, dependiendo de la forma del cápside. ¿Se acuerdan que el cápside viene a ser la segunda capa que se encuentra en los virus y el que protege el contenido genético, ¿no? Dentro de lo que es el cápside, por ejemplo, tenemos los virus helicoidales, los virus poliédricos y los virus mixtos, ¿no? Los virus helicoidales, dense cuenta que este virus es alargado, pero la segunda capa viene a ser como una especie de resorte, como un espiral, ¿no? Ese viene a ser, por ejemplo, el virus helicoidal. Y estos virus mayormente atacan o infectan a las células vegetales, o sea, a las plantas. Después tenemos a los virus poliédricos o también llamados icosaédricos. Estos virus infectan células animales. Miren, por ejemplo, aquí tienen formas de pentágonos, tienen formas de... No son circulares en sí, tienen lados rectos, ¿no? Por eso se le llaman virus poliédricos, ¿no? Tienen formas o figuras como formas geométricas. Por ejemplo, tenemos el adenoviridae. El adenoviridae, ¿qué enfermedad produce? ¿Qué produce? ¿Qué enfermedad produce el adenoviridae? Afecta las vías respiratorias, Miss. Muy bien, claro. Viene a ser el famoso adenovirus, ¿no? Y es el que produce, por ejemplo, la influenza, produce lo que es la conjuntivitis. Miss, ¿eso también produce los bronquios? No. Si se complica, sí, puede generar bronquitis y neumonías virales. Ujú. Tenemos los virus mixtos o complejos. ¿Por qué se les llama así? Porque están compuestos por los dos anteriores, ¿no? La cabeza que es poliédrica y el cuerpo que viene a ser helicoidal, ¿ya? Entonces, por eso se le llama virus mixtos
o complejos. Estos virus infectan a las bacterias porque gracias a estos flagelos que tienen en el cuerpo pueden ingresar y dejar su ARN o ADN en una bacteria. Y esos vienen a ser los famosos bacteriófagos, ¿no? Ahora tenemos otra clasificación. Tenemos lo que son por tener o no tener envolturas. Tenemos los virus envueltos y los virus desnudos. Los virus envueltos, aparte de las capas que nosotros ya hemos mencionado, tienen una envoltura, ¿no? Estos, como ustedes pueden ver, aquí está su envoltura. Y tenemos los virus desnudos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Aquí tenemos un virus con envoltura, o sea, envuelto. Este tipo de virus viven normalmente en un ambiente húmedo. Necesitan humedad para poder sobrevivir. Mueren en el sistema digestivo por los ácidos gástricos. Y también mueren por la flora bacteriana común que se encuentra en el sistema digestivo. Se pueden eliminar con los antisépticos. Ya saben que los antisépticos vienen a ser sustancias que ayudan a contrarrestar la contaminación, ¿no? Se propagan por los fluidos corporales. Es lógico, por lo mismo que viven en un ambiente húmedo, y no destruyen a la célula para poder propagarse. O sea, al momento de multiplicarse no necesita destruir a la célula a la que ha infectado, ¿no? Un ejemplo de eso tenemos el herpes viridae. ¿Qué enfermedad produce el herpes viridae? El herpes, Miss. El famoso herpes, claro. Ustedes se dan cuenta que el herpes necesita vivir en secreciones, ¿no? Necesita las mucosas. Es un ambiente húmedo. Miss, una consulta. Ajá. ¿Por qué en algunas personas cuando se han puesto la vacuna contra el COVID, las dosis les se ha activado lo que es el herpes en personas mayores? Ya, ese es otro tipo de virus de herpes. El herpes zóster viene a ser un tipo de virus que no solamente se contrae por vía respiratoria, por vía genital o por transmisión sexual, sino también se puede activar por el estrés, ¿no? Cuando hay mucha sobrecarga de estrés también se puede activar. Esto se activa en mucosas, en la espalda, en el cuello, en el abdomen. Sí, sí se puede activar. Ha sido de repente una reacción, ¿no? No todas las personas reaccionan de la misma manera. Sí, dime, Suárez. Me hice una consulta. Y cuando hace tiempo a mi pareja le levantaba así tipo ampollitas en los labios, ¿es un herpes? Dime, ¿en la parte externa de los labios o dentro de la mucosa oral? Sí, en la boca, o sea, en los labios, en la parte labial de la boca, ahí le levantaba así tipo ampollitas, como si algo le hubiera mordiscones, no sé, algo así. Claro, primero se pone rojo, va creciendo, ¿no es cierto? Y se forma como una herida, una llaga. Sí, ¿y eso a qué se debe? Ese es herpes también. Eso puede ser también, como te digo, por el estrés. Ah, ya, Sí, se puede generar por la sobrecarga.
Mira, Miss, si aparece en la boca puede ser dos motivos, así hablando sinceramente. Y si aparece tanto en genitales y en boca, transmisión sexual, ¿no? Sí, dime. Miss, una pregunta. Ujú. Miss, ¿qué pasa con la persona o en el organismo cuando usted consume un retroviral sin tener una enfermedad viral? ¿Qué pasa? Posteriormente va a haber alguna alteración. Yo he consumido mi retroviral por una mala, ¿cómo te podría decir? Por una mala recomendación, sin sacar los análisis. A simple vista me dijo que me había dicho que era herpes. Eh, una doctora me dijo que es herpes y sin sacar los análisis me había medicado con retrovirales y pues cada que lo tomaba se me calentaba la cabeza y posteriormente me hice sacar los análisis VIH, sífilis, herpes, me salieron negativos. Y yo quiero saber si posteriormente voy a tener algo, alguna complicación porque yo he tomado un retroviral sin tener una enfermedad vírica. Ya, sí, sí te entiendo. Pero la composición de los retrovirales no son iguales a los antibióticos, ¿no? El retroviral se toma en realidad una vez y después ya tendría que ser otro tipo de medicamento. Si tú tomas en el momento, te va a generar, sí, consecuencias, ardor de estómago, puede ser gastritis. ¿Por qué? Porque no encuentran nada, ¿no? A qué minimizar o qué virus bloquear. Pero en este caso, pues solamente es momentáneo. A largo plazo, y más aún si tú no has terminado el tratamiento, no te va a generar nada, pero no es la manera correcta, claro, sin haber tenido un diagnóstico exacto. Y también tengo un problemita ahorita, yo tengo un problemita, yo me he automedicado. Siempre yo soy una persona medio bruto, así por decirlo, siempre me gusta automedicarme, nomás yo cualquier cosita ya me estoy automedicando. Y a mí me había aparecido un granito, no sé, sentí una comezoncita en mi genital donde que yo me había realizado la cirugía y después se había hecho una heridita, parece una úlcera. Y yo empecé a automedicar con pastillas antimicóticas, pero nada, y yo me automediqué con toda clase de medicamento y ahorita cualquier al instante que yo tomo agua, al toque mi estómago empieza así a sonar o sea, se me daña el estómago al toque, ya son ya más de una semana, y no me pasa, no, yo no sé qué está pasando en mi organismo, porque no es normal, pues yo tomo agua y ya al toque empieza a correr, así como se dice, a correr mi estómago ya para que me mande al baño, y por el momento yo estoy empezando a consumir ya pues suero para no Ujú. rehidratarme, no sé si tengo alguna enfermedad, no sé a qué se debe, yo le estoy echando la culpa a la automedicación que yo empezaba a tomar así sin control. Claro, en este caso el antimicótico sí es muy parecido al antibiótico, ¿no? Porque en este caso sí genera reacciones adversas muy diferentes a los retrovirales, muy diferentes a los antibióticos, ¿ya? El antifúngico sí es un poco más fuerte porque los medicamentos que tratan de combatir las micosis, cualquier tipo de micosis,
O sea, tienen que ser bastante constantes y duraderas. Duran mucho más tiempo que un medicamento común. Por eso es que te generan ese tipo de reacciones. Un gran error que tú has cometido es automedicarte, definitivamente, ¿no? Y Miss, yo quiero saber si eso me va a pasar cuando ya posteriormente ya mi cuerpo elimine pues lo del medicamento, ¿no? Ujú. Ya me va a pasar o qué tendría que hacer, Miss, porque me está causando ya molestias, Miss, ya en el trabajo tampoco no puedo ni trabajar tranquilo, Miss, ya no quiero ni tomar agua porque tomo agua y ya empieza, Miss. Lo que te ha generado supuestamente, por lo que tú me dices, es gastritis. Mm. Y Miss. parece que fuera gastritis. Sí, Miss, yo tomo un vasito de agua, no lo tomo ni lleno porque yo sé ya, y empieza Miss a sonar ya. Y se escucha, pues Miss, a veces yo tengo personal visita, tengo personal que están ingresando Ujú. y suena fuerte, Miss, y me da vergüenza. Mm. No, entonces tú tendrías que hacerte ver con el médico. El médico va a mandarte, obviamente, a un especialista, porque ya no es normal que haya esos ruidos gastrointestinales. Puede ser que tengas gastritis, por eso es que viene el dolor y esa aprensión que tú tienes al momento de beber agua. Peor, todo eso en conjunto puede empeorar más la situación. Sí, dime, Chanta. Miss, buenas noches. Ujú. ¿Cómo está? Miss, para comentarle lo que está diciendo el compañero, que su estómago no le acepta ningún tipo de bebidas, ni menos comidas. Yo estuve así, pero fue gastritis lo que yo tenía. Ujú. A él tienen que, bueno, a mí me mandaron a hacerme un examen ¿cómo se llamó ese examen de mi estómago? Pero me dijeron que era la gastritis principiante, algo así. Ah, Y principios de gastritis. sí, y me recetaron medicina, unas pastillas, bueno, sí eran un poquito feas, pero me curé. Ya estoy bien. El Claro, compañero eso tenía ayuda a que, controlar la acidez, pues, ¿no? ay, sí, la acidez era horrible lo que me venía a mi garganta, como amargo, como limón, ácido, ay, horrible. Ujú. Sí. Y por lo que dice el compañero, yo pienso que esto más bien se lo está haciendo más ya crónico y tiene que ir sí o sí a un centro de salud. Sí, porque si no va a generar más problemas, pues se va a complicar la situación. Listo, a ver, vamos a continuar, ¿ya? A diferencia del virus desnudo, el que no tiene envoltura, este sí se propaga fácilmente, ¿no? Puede resistir
inclusive ambientes hostiles. Miren, a pesar de que no tiene envoltura, puede resistir ambientes, pueden sobrevivir un poco más de tiempo, son resistentes a los antisépticos típicos y destruyen a la célula para poder propagarse. O sea que este virus, ¿qué es lo que hace? Este virus se aprovecha de la célula que contamina para poder reproducirse y de esa manera pues dentro de la célula va a reproducirse y la destruye, la elimina para poder liberarse, ¿no? Y así libera más cantidad de virus. Por ejemplo, tenemos la del VPH, ¿no? El VPH es un virus desnudo, sin envoltura. ¿Qué es lo que produce el VPH? ¿Qué enfermedad? El papiloma Papiloma humano, humano, Miss. El papiloma humano, Miss. Es el virus del papiloma humano, ¿no? Pero puede generar más adelante el cáncer de cuello uterino y también algunas verrugas y el cáncer de pene, ¿no? Muy bien. Vamos a ver. Eh, Miss, Sí, he sí te escuchado escucho. algo muy interesante lo que acaba de decir. Yo quisiera un poquito más de explicación sobre el cáncer de pene. Estoy escuchando algo nuevo recién yo mismo. No sabía que esa parte de los genitales podría darle cáncer. Sí, 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 sí. Antes no era muy frecuente porque el hombre venía a ser un huésped, ¿cómo se podría decir? Era un huésped, aparte de ser, era un portador, ¿no? Más claro, era un portador. Pero después con el tiempo y dependiendo de la carga viral, o sea, de la gran cantidad de virus que haya, puede generar cáncer de pene. Esto empieza en forma de verrugas, ¿no? Son verrugas duras, así tipo el chancro, y después poco a poco va perdiendo la función normal del aparato reproductor masculino e inclusive en ocasiones cuando se hace más grave, forma tumoraciones y produce dolor y tiene que ser inclusive extirpado, ¿no? Y esto es por la presencia de PPH. Miss, cuando usted dice extirpado es que lo tienen que tronar. ¿Cortar? Sí, Mm, sí, lo tiene que cortar. Dependiendo de cuánto haya avanzado, ¿no? Profesor, una consulta, o sea, uno de los principales eh, eh, síntomas o que algo puede notar, ¿no? Unas características es la aparición de las verrugas que usted dice. Sí, las verrugas. Ah, ya, profesor. Muy bien. Ahora vemos a los virus dependiendo de las células que infectan, ¿no? Tenemos los virus vegetales, los virus animales y los virus bacterianos o bacteriófagos, ¿no? Los virus vegetales vienen a ser aquellos que específicamente infectan a las plantas. Esos vienen a ser los virus vegetales. Por ejemplo, nosotros podemos observar a estos vegetales y el de la mano derecha, del lado derecho, está infectado con un tipo de virus vegetal, que lo más probable es que sea helicoidal. Virus animales como el virus de la rabia, ¿no? El virus de la rabia afecta tanto a animales como a seres humanos, ¿no? Y tenemos los virus bacterianos o bacteriófagos, que son los que atacan directamente a las bacterias. Listo.
por los tejidos afectados. Tenemos, por ejemplo, los virus zoopatógenos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los virus que producen enfermedades a los seres vivos, ¿no? Especialmente animales y seres humanos. Pero vamos a hablar específicamente de los seres humanos. El virus dermotropo, dermo. ¿Qué significa dermo? ¿De qué palabra viene? La piel misma. Piel, muy bien, la piel, ¿no? Virus dermotropos que producen principalmente lesiones visibles de la piel y de las mucosas. Y comprende, por ejemplo, enfermedades como la viruela, sarampión, rubiola, varicela y herpes zóster. A ver, ¿quién me puede decir cómo se llama el virus que ocasiona la viruela? Zóster. El virus variola, Miss. Ajá, muy bien, la variola. Ujú. El de la sarampión, ¿cuál viene a ser? Es el paramixovirus. Paramixovirus, muy bien. El de la rubiola, Rubivirus, Miss. ajá, muy bien. El de la varicela, Zóster, varicela zóster. varicela zoster, muy bien. ¿Y del herpes? Profesora, el herpes zóster, varicela zóster. Profesora dice que es el mismo virus que provoca la varicela zóster. Es el mismo, claro, muy bien. Entonces, esos vienen a ser los que ocasionan lesiones específicamente en la piel. Por eso se le llaman virus dermotropos, ¿no? Los virus neumotropos. En el caso de los virus neumotropos, son aquellos productores de enfermedades respiratorias, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la gripe, la citacosis, neumonía o neumonitis, el resfriado común. ¿Cuál es el que origina la gripe?
El de la influenza, Miss. Ya, pero su nombre completo, influenza. Virus. Influenza B. No, la influenza tipo A. Aviar, Miss. No, la aviar es otra, esa es de las aves. La gripe humana, ¿no? La influenza tipo A. La citacosis. Miss, una pregunta. Sí, dime. Dime. ¿Cómo ser, por ejemplo, cuando dice el virus de la influenza B no se divide en subtipos? ¿Qué se refiere? O sea que hay variedades. Hay variedades de virus. Ah, ok, Miss, gracias. Miss, ¿y el H1N1 Sí, a qué se refiere? También es gripe. no es gripe. Bueno, es la influenza, ¿no? Influenza H1N1. Esa es la variedad que yo les decía, ¿no? Que era del virus aviar, del cerdo y la del humano. A ver, el de la citacosis, ¿cuál es? La Chlamydia pitasi, Clamidia. Clamidia Clamidia psittacis. pitasi. Ujú. Ya, el de la neumonía. El virus sincicial respiratorio. Sincitial respiratorio, muy bien. El resfriado común. ¿El rinovirus, Miss? Rinovirus, claro, muy bien. Ujú, muy bien, listo. Listo, chicos, entonces ahí nos quedamos y ya continuamos el día viernes, ¿ya? Ok. Buenas tardes. No pude encender mi audio, mi asistencia puede Ya, a ver, ¿quiénes son los que faltan, por favor, en su Rivera, asistencia? Ya, a ver, un ratito. Levanten la mano, por favor. Sí, dime, Candro. Para hacerle una consulta, ¿se acuerda que la clase pasada le pedí permiso porque me encontraba un poco mal, me fui al seguro? No logré dar mi examen, no sé si me puede dar la oportunidad de poder dar mi examen que dieron ese día. Ay, disculpa, Candro, te estaba hablando con el audio apagado. Sí, Candro, sí te había escuchado. Justo estaba diciendo de que junto con el examen de bacterias, ¿ya? Ya, listo, muchas Sí, sí, gracias. sí. Sí, sí, ya puse a los que ya habían levantado la mano, no se preocupe, ¿ya?
Muy bien. Listo, chicos. Entonces con eso terminamos el día de hoy. Ya nos encontramos el día viernes, ¿ya? Miss, buenas noches. ¿Me escucha, Miss? Yo sé, no lo escucho casi nada. Bill Cachao, con favor, considérame lista, profesora. Sí Está total vi, la sí lluvia vi acá. sí vi tu mensaje. Sí vi tu mensaje, Vilca. Gracias, Miss. Ok, muy Miss, bien. ¿habrá Sí, examen el dime. viernes? Sí, de bacterias. Ustedes saben que todos los viernes hay examen de la clase que terminamos. Listo, nos vemos, chicos. Cuídense. Ya mi esta mañana. Dios la bendiga. Igualmente, cuídense.